Gloria al Señor. Como decía mi hija, Itagüí Gospel, dentro de 8 días, a las 3 de la tarde en el Estadio de Itaires. Cordialmente todos invitados, será una fiesta y aprovechemos este tiempo para evangelismo. Invitemos personas nuevas para este tiempo, ¿sí? Llévese un amigo, familiar y sobre todo orémosle al Señor para que tú le digas, Señor, que ese familiar mío pueda tener un encuentro contigo allí en el estadio, ¿sí? Entonces tomemos como un tiempo de evangelismo y de bendición para muchas personas que podamos llevar. Todos los de la transmisión también sean muy bienvenidos. Le damos la cordial bienvenida esta mañana a toda la iglesia también. Damos gracias a Dios. Esta mañana un colega nuestro, muy querido, Pastor Julio César, pastor de la MSI de Acacias, Meta. Bienvenido, pastor. Ahora damos oportunidad para un saludito y qué bendición tener este varón, su esposa, todos acá en este lugar con su familia. Gloria al Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Hebreos 9:27. Hay una pregunta que la palabra del Señor nos responde a esa pregunta y que mucha gente, muchas personas se la hacen, ¿sí? Se hacen esa pregunta: ¿habrá resurrección de los muertos? Ese es el tema de esta mañana. ¿Habrá resurrección de los muertos? Hebreos 9:27. Vamos a mirar allí con la colaboración. Ahí la tenemos. Pueden mirarla en la pantalla. Y dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ese versículo hemos de tenerlo aún memorizado. Lo leemos, por favor. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Noten ustedes que el versículo no quedó recortado en una sola vez. Continúa diciendo: y después de esto el juicio. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites. Todos los que hay aquí conmigo queremos oírte, prestar atención a tu palabra. Señor, que esta palabra, esta semilla, Señor, llegue a nuestras vidas, haya la revelación de tu palabra, corre todo velo, y que todos los que hay aquí conmigo podamos entender, y aún los que están ahí en la transmisión por YouTube y por las redes, todos podamos entender el mensaje claro del Evangelio de Jesucristo para salvación a todo aquel que cree. Señor, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, que mientras se da la palabra hayan sanidades, milagros, prodigios, haya bendición y resurrección de nuestro espíritu, Señor, para nacer de nuevo. Gracias, Dios, que esta palabra, Señor, sea consolidada en nuestro corazón como fundamento de fe para ponerla en práctica, Señor. Muchas gracias por la iglesia y gracias, Señor amado, por nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Les decía que el tema de esta mañana es: ¿habrá resurrección de los muertos? ¿Qué piensan? Pregunta: ¿habrá resurrección de los muertos? Ha de quedarnos claro esta mañana, y por eso es que todas estas preguntas que surgen en nuestro medio con las personas, es importante que como iglesia podamos conocer la palabra de Dios. Por eso nuestra insistencia como pastores, líderes, es que el pueblo de Dios, todos conozcamos la palabra, que
Siempre decimos, no nos conformemos solamente con lo que los domingos oímos, sino que haya un devocional, haya esa disciplina del devocional. Miren que esto no es restringido. Cada persona podemos tomar la palabra todos los días. Usted tenga su ejemplar en su casa, puede tenerla en físico. También está por celular o por tablet. Pero sea como sea, tenemos esa bendición, ¿sí? Les he dicho, a mí me gusta mucho en físico porque voy subrayando. Sí, voy subrayando, de pronto no es su gusto, pero igual Dios habla. El Espíritu Santo toca el corazón y nos revela la palabra para comprender todo lo que hay en ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá resurrección de los muertos? Mis hermanos, ese versículo anterior que leímos, volvamos a Hebreos 9:27, ya nos empieza a dar luz de que sí habrá resurrección de los muertos. Por eso dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Si hubiese quedado ese versículo ahí, dejaría finiquitado la resurrección, o sea, no habría tema de resurrección. Pero noten lo que dice acá la palabra, y después, digan conmigo, y después de esto, ¿qué? Después de que muera la persona, dice, viene un juicio, viene un juicio. Domingo pasado el Señor nos hablaba sobre el juicio final. Todos quedamos claros de que habrá un juicio, ¿sí? Y ahora vamos a tomar esa porción de la palabra, Juan 5:28. Vamos a Juan 5:28, que nos habla claramente de la resurrección de los muertos. Dice la palabra allí, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Escuche bien esto. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuál voz? La voz del Señor. Y versículo 29 dice la palabra, seguidamente, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, estos versículos nos dan más luz acerca de la resurrección. Da por sentado lo que dice la Biblia, da por sentado lo que dice la palabra del Señor de el juicio final y de la resurrección. Para que haya juicio, lógicamente tiene que haber quién va a ser juzgado. ¿Sí? ¿Quién va a ser juzgado? Y nadie puede ser condenado, ¿verdad? Hay un principio en derecho que dice que nadie puede ser condenado sin primero ser ¿qué? Juzgado. ¿Sí? Primero se juzga a la persona y luego se le da la condena. Por eso es que usted ve que una persona que está pendiente de ello pasa por una audiencia donde hay testigos, abogados y todas aquellas personas que involucran este caso. Y hermanos, nosotros como iglesia tenemos que ser conscientes de esto y hacer conscientes a otros de que habrá un juicio. A veces oímos así, en el argot popular, oímos como frases como estas: la vida se le va terminando al que se va muriendo. No, hermanos. ¿Cuántos han oído esa frase? Hay otra frase: lo único que no tiene remedio es la muerte. ¿Usted no ha oído eso de pronto? Lo único que no tiene remedio es la muerte. Hermanos, la Biblia no nos dice eso tampoco. ¿Cuántos creemos que para la muerte hay remedio? ¿Cuál es el remedio? La salvación en Cristo Jesús. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Concluimos con que habrá resurrección entonces. Y lo primero que vamos a mirar es el Evangelio. El Evangelio, ¿en qué consiste el Evangelio? Hemos oído del Evangelio, es más, el Señor dijo, antes de irse, ¿qué dijo el Señor?
id y predicad el evangelio a toda criatura y de hacer discípulos. ¿Sí? El evangelio está allí, el primer aspecto. ¿Qué es el evangelio? Primera de Corintios 15:1. Hay tres cosas importantes sobre el evangelio. Personas que intervinieron ahí. Mire lo que dice. Además, dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Nos han predicado el evangelio. ¿Sí? Nos han predicado el evangelio. Segundo, lo recibimos. Dice, el cual también recibisteis. Y tercero, en el cual también perseveráis. Hay tres cosas importantes ahí. Predicarle el evangelio a una persona como nos lo predicaron a nosotros. Lo segundo, recibir el evangelio. Y lo tercero, perseverar en él. ¿Sí? Perseverar en él. ¿Cuál es la consigna para nosotros como iglesia? ¿Cuál es la consigna para nosotros como hijos de Dios? Digan conmigo, perseverar. ¿Cuántos estamos perseverando en el evangelio? Hermanos, este es un camino de tomar las cosas del Señor y no soltarlas. Escúcheme, no podemos soltarlas. Esto es día y noche. Esto es día y noche donde hemos de pedirle al Señor que nos fortalezca, ¿verdad? Que nos ayude. Dice Pablo, en el cual persevero. ¿Sí? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Ahora, ¿de qué evangelio nos está hablando la palabra? Porque esto tiene que ser claro. Evangelizar a una persona no es simplemente saludarla. Hola, ¿cómo está? No, hermanos. Evangelizar a una persona no es solamente ser amable con ella. El evangelizar a una persona tiene que ver con algo más esencial. Vamos a mirarlo por la palabra. Vayan conmigo al versículo 2, por favor. ¿En qué consiste? Dice la palabra del Señor, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, que esto se complementa al versículo 1 cuando dice que la palabra hemos de retenerla, la palabra que nos predicaron, perseveramos en ella y la retenemos, la vivimos, la practicamos. Pero ahora sí, ¿en qué consiste el evangelio? Versículo 3. Vamos a mirar el versículo 3. ¿Cuál es el contenido del evangelio? Ahí nos lo muestra la palabra. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí. Primero, ¿en qué consiste el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo primero. Digan conmigo, Cristo murió por mis pecados, conforme a las Escrituras. Segundo, número 2, versículo 4. Vamos a mirar el versículo 4. Y que fue sepultado. Jesús fue sepultado. Después de que fue crucificado, fue sepultado. Y tercero, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, esa es la esencia del evangelio. Ahí no nos pongamos de pronto a anexar más cosas. ¿Cuál es el evangelio completo? Es muy sencillo. Para que todos los que hay aquí conmigo y los que están en la transmisión comprendamos qué es el evangelio. Primero, Cristo murió por mis pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segundo, Cristo fue sepultado. Y tercero, resucitó al tercer día. Y ahí está la victoria del evangelio que predicamos, que es un evangelio vivo para el Señor. Amén, amén. Esa es la esencia y no hay que sumarle más ni restarle. Jesús murió por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó. Él no se quedó en la tumba. ¿Creemos este evangelio? ¿Cuántos creemos este evangelio? Hermanos, nuestra fe, escúchame en esto, nuestra fe tiene que estar fundamentada es en la persona de Jesucristo y en su bendito evangelio. Cuando te pregunten, ¿usted por qué cree que es salvo?
porque te van a preguntar, ¿usted por qué con tanta seguridad dice que eres salvo? Esto es sencillo, por haber creído que Jesucristo murió por mí. Él fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y un día tocó mi corazón y resucitó también mi espíritu. Y resucitó mi vida, para que de hoy en adelante yo pueda caminar con Él. Amén, amén. Eso es importante que nosotros lo podamos comprender, iglesia. Son cosas básicas, muy sencillas, pero básicas para nuestro fundamento de fe. ¿En quién está puesta nuestra fe? Hermanos, ¿quién es tu fundamento? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Si no es Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús es el fundamento de nuestra fe. Escúcheme, usted puede estimarme mucho a mí como pastor y a mi esposa y a tu líder de célula, a tu líder de equipo. Pero déjame decirle que yo no soy el fundamento de tu vida. Otra cosa que les digo a ustedes, yo no soy el fundamento de este rebaño. Déjame decirle una verdad absoluta, que el fundamento de este rebaño es solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Por el Espíritu Santo creemos todo esto, hermanos. Por eso, hermanos, escúcheme, nunca busquemos seguidores. Nunca busque usted quien lo siga a usted. Busquemos que todas las personas sigan al Señor Jesús. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Y nadie puede ir al Padre sino por ¿quién? Por Jesucristo. ¿Podemos creer esto? Ahora, como prueba de la resurrección de Cristo, vayan conmigo al versículo 5, al versículo 4, por favor, perdón, versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Bueno, al versículo 5, perdón, dice el versículo 5. Mire lo que hizo mire lo que pasó allí. El Señor, después de que resucitó, se le apareció a Cefas, después a los 12. Versículo siguiente. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último, en el versículo 8 está hablando Pablo, y se me apareció a mí aún, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es tremendo. Y yo diría, le anexaría algo allí. Y se nos apareció a nosotros también el día que el Señor tocó nuestro corazón y que tú y yo le abrimos el corazón al Señor para que entrara a nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tremenda prueba indubitable, ¿verdad? Innegable, hermanos, que el Señor se le haya presentado a todas estas personas. Ustedes recordarán cuando el Señor se le presentó a sus 12 o a sus 11, perdón, porque ya Judas había tomado la decisión de quitarse la vida. A sus 11, y ustedes ven, ¿se acuerda cuando se les presentó que les muestra sus manos? Mírenme, soy yo, toquen mi costado. Y les mostró las marcas de los clavos de sus manos. Hermanos, esto no es cuento. Es la palabra, las sagradas escrituras las que nos están dando ese fundamento para nuestra vida. Jesús vive, hermanos. Él es real y Él está en nuestro corazón, Él está en nuestra vida. Y por Él somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Usted no está perdiendo aquí el tiempo, mi amado. Y no estamos perdiendo el tiempo cuando predicamos a otra persona. Déjame decirle que cuando usted está predicando a Cristo Jesús, Dios te respalda, porque usted está hablando con veracidad por el Espíritu Santo que da testimonio de lo que pasó con el Señor en la cruz y que fue sepultado y resucitó al tercer día.
Aquí no estamos predicando algo irreal, algo falso. No, hermanos, es lo que dice la palabra del Señor. Y déjame decirle, iglesia, que si lo dice la palabra del Señor, así es. Así es lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Hay personas, hermanos, que van a negar la resurrección de los muertos. Vamos al versículo 12. Eso se presentó en la época de Pablo y se va a presentar también hoy por hoy. Miren lo que dice el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Noten, ¿qué nos enseña esta palabra? ¿Qué nos muestra este versículo? Que habían unos que negaban, que no creían. Hay gente con quien usted va a tratar. Tristemente hay personas con quien usted va a tratar que no creen que esto sucedió. Hay personas que niegan la resurrección de los muertos. Ahora ustedes se imaginan, hermanos, si Jesús no hubiese resucitado, ¿qué hubiera pasado? Vamos a mirar ese aspecto que es importante, ¿sí? Porque hay unos que ponen en tela de juicio esto. Y usted no se puede dejar mover, no nos podemos dejar mover de nuestra manera de pensar, lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón. No nos podemos dejar arrebatar esa palabra que el Señor puso, esa semilla que Dios puso antes. Hay que cultivarla. Hay que cultivarla con oración, con ayuno. Hay que cultivarla leyendo la palabra, encomendándose todos los días en las manos del Señor. Versículo 13. Dice el versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Tremendo. Versículo 14, vamos rápidamente al versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. ¿Se fijan ustedes, hermanos, que negando que hay resurrección de muertos, se niegan varias cosas? Se niega que Cristo resucitó. Y además entonces, dice allí la palabra, entonces, vana es nuestra fe y vana nuestra predicación, de predicar a un Cristo que no resucitó. Ahora, ¿cuál es la obra del enemigo? ¿Cuál es la obra de Satanás? Escúcheme bien esto. Y que el Señor reprenda a Satanás, porque él ha querido meter en la gente duda. Satanás ha querido meter en las personas que no crean al Evangelio. Y por eso él trata por todos los medios de que usted no predique la palabra, de que no prediquemos el Evangelio a nadie. Porque Satanás sabe, y todos debemos de saber esto, lo que dice, que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Cuántos lo creemos? Puede decir conmigo: yo creo en el Evangelio de Jesucristo. Mucho cuidado. Para estos últimos tiempos se levantarán muchas doctrinas falsas, muchos falsos cristos, muchas personas que inclusive se pasarán por Cristos, por ser Cristos, y ellos se denominarán: síganme a mí que yo soy el Cristo. Es más, harán en su cara, harán frente a sus ojos milagros, prodigios y señales. Les hablarán hasta en lenguas, hermanos. Pero déjame decirle, iglesia, una de las cosas que tenemos que estar nosotros firmes es, y en el fundamento de la palabra del Señor. Porque puede pasar todo, hasta los cielos y la tierra, pero lo único que no pasará es la palabra del Señor. Esa palabra es inefable, no se cambia por nada. ¿Se fijan, hermanos, en qué nos estamos fundamentando nosotros? Hermanos, no fundamentes tu fe en tu dinero, no fundamentes tu fe en tus riquezas, en tu estudio, en tu profesión. No fundamentes tu fe en tu trabajo, en tu empresa, en lo que consigas en esta tierra. No, hermanos, tu fundamento y el mío debe ser solamente en el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros. Amén, amén.
para ser victoriosos, para que podamos perseverar en esa palabra, mis amados, hemos de saber que si hay resurrección de muertos y que Cristo resucitó y que no es vana nuestra predicación, sino que es efectiva y trae cambios a nuestra vida, cambios radicales que los necesitamos nosotros. Versículo 17, mire lo que nos dice el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Qué tristeza sería para nosotros que esto no hubiera sucedido. Pero déjeme decirle que la victoria de la iglesia del Señor y la victoria de nosotros está en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Cuarto aspecto, versículo 35. Hay una pregunta después de haber tenido la convicción de que Jesús resucitó, de que el Hijo de Dios resucitó. Ahora vamos a resolver esta otra pregunta: ¿cómo resucitarán los muertos? Esa pregunta es importante, anótenla por ahí. ¿Cómo resucitarán los muertos? Vayan conmigo al versículo 35, por favor, versículo 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? Bueno, pastor, sí, yo voy a morir, claro, pero la Biblia dice que voy a resucitar. Mis hermanos, no hay tiempo esta mañana, por eso les decimos nosotros: estudie la Biblia en tu casa, que usted tiene más tiempo en tu casa, tiene toda una semana para estudiarla. Aquí estamos solamente unos minuticos nomás, pero con lo que les citemos los domingos, con lo que Dios nos dé los domingos, vayámonos y desarrollemos todo el tema. Amén. Volvámonos estudiantes de la palabra. Escudriñemos la palabra, porque en ella encontramos nosotros que la salvación, no la ignoremos. Ahora, ¿a qué nos quiere llevar? Les dejo una tarea: estudiense en todo Primera de Corintios 15, estudienselo todos y vamos a comprender más ampliamente de lo que el Señor nos está hablando esta mañana. Miren lo que dice allí: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Vayan conmigo al versículo 36, por favor. Es impresionante. Necio, dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Sí? Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Versículo siguiente: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y es interesante lo que sigue, miremos ahí, porque Dios puso, ¿sí? Dios puso como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. Mire lo que dice el versículo 39, por favor. No toda carne es la misma carne, sino una carne de los hombres, otra carne para las bestias, otra carne para los peces y otra carne para las aves. Qué interesante eso. Es tremendo razonamiento que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo. Versículo 40. Mire lo que nos dice: y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Es como un juego ahí impresionante. Versículo 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a la de otra en gloria. Y el versículo 42, a lo que queremos llegar es a esto, para resolver la pregunta: ¿cómo resucitaremos? Así también es la resurrección de los muertos. Mire cómo es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita ¿en qué?
en incorrupción. Ahora, ¿esto cómo nos hace ver a nosotros la muerte de una persona? Ayer estábamos en las exequias de una hermana en la fe, de la hermana Matilde. ¿Quién fue Matilde? Una hermana muy querida. Yo creo que llevaba más de 35 años caminando con el Señor. Nosotros le pudimos, por la gracia del Señor, le pudimos dar los primeros pasitos, sembrar las primeras semillitas en ella. Y antier o tras antier, partió con el Señor. Y hermanos, qué tremendo que cuando uno comprende esto de la resurrección, comienza a ver la muerte desde otro punto de vista muy distinto. O sea, déjame decirle que una persona que esté en Dios es una bendición si pasa la eternidad. Lógicamente, está el aspecto humano. Nos da tristeza que se desprenda el familiar, ¿verdad? Ahora es natural que lloremos, es natural que sintamos su partida. Yo lo puedo decir por mí mismo. Cuando partió mi mamá para la eternidad fue muy duro. Mi mamá fue una persona que anduvo con el Señor mucho tiempo, hasta el final. En ese entonces en la iglesia ella fue diaconisa, o sea, fue diácona. Perteneció a la junta de diáconos, lo que habla Hechos capítulo 6, de diáconos, o sea, la junta de la iglesia. Fue una mujer que preparaba la Santa Cena y sirvió al Señor. Ella renunció por su cáncer que le dio. Pero hermanos, déjeme decirle que fue muy duro físicamente para mí, a mis 22 años, desprenderme de mi mamá. Estaba comenzando mis estudios teológicos, preparándome para el pastorado. Pero también comprendí, hermanos, para el lugar donde ella se había ido, para el lugar donde ella partía hacia los brazos del Señor. Pero sabe, hermanos, cuando uno ve esto, que es importante que la persona que fallece en el Señor siembra su cuerpo corruptible para resucitar un día con un cuerpo incorruptible. Porque saben, hermanos, la palabra del Señor nos muestra en el versículo 50. Vamos al versículo 50, por favor. ¿Por qué es necesaria este proceso de transformación? Por lo siguiente, dice la palabra: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En otras palabras, con este cuerpo nadie puede entrar al cielo. Iglesia, con el cuerpo que tú tienes y que yo tengo en este momento, nadie puede heredar el reino de Dios. Vuelvo a leer este versículo para comprensión de todos nosotros. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Necesariamente tiene que haber un proceso de transformación. Y Primera de Corintios 15 nos da esa respuesta, mis hermanos. Hermanos, no pensemos, escúcheme, no pensemos que ese cuerpo que tanto cuidamos, que tanto nos esmeramos por él, puede entrar al reino de los cielos. Ningún cuerpo como el nuestro está apto para eso. Este cuerpo, ¿sabe para qué nos sirve este cuerpo? Para transportarnos mientras estemos en la tierra, no más. Pero cuando venga el Señor, escúcheme, cuando venga el Señor, los que estén vivos, eso nos lo explica la palabra del Señor. ¿Qué va a pasar? Ya vamos terminando. Vamos al versículo 51. Mire lo que dice el 51. Como no puede, escúcheme, como no puede carne y sangre heredar el reino de los cielos. Mire lo que dice la Biblia: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A qué se refiere ese versículo?
que cuando venga el Señor, lo que leíamos ahorita en Juan 5, ¿recuerdan ustedes? Cuando venga el Señor, todos los sepulcros que devolverán a sus muertos. Y segunda de Tesalonicenses 4 nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero todos los sepulcros tienen que devolver a los muertos para ese juicio. Y déjeme decirle que dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero aquí se está refiriendo a la transformación de la persona que es en Cristo Jesús, que durmió en Cristo Jesús. Y el que está vivo y que está en Cristo Jesús será transformado. Pero hermanos, hay una realidad muy latente, escúchenme bien. Voy a decir algo que lo debes de comprender muy bien. El que muere sin Cristo, escúcheme esto, el que muere sin Cristo no va a tener un cuerpo incorruptible. Repito, el que muere sin Cristo o el que encuentre o cuando el Señor venga y lo encuentre sin Cristo en su corazón, no va a tener un cuerpo incorruptible, sino que más bien se presentará como está delante del Señor para ser juzgado. Entonces, pastor, ¿quiénes son las únicas personas o la única persona que va a estar preparado para la venida del Señor y con un cuerpo incorruptible? La persona que en vida le entregó su vida a Cristo y permitió que el Señor lo gobernara en esta tierra, lo llevara, y que dependió siempre del Señor. Iglesia, esa es una verdad. Escúcheme, esa es una verdad. Estamos hablando, escúcheme bien, estamos hablando hoy de un paso decisivo de cada persona. Porque déjame decirle algo, la salvación se da en vida. La salvación de una persona se da en vida. Segundo, la salvación de una persona se da por la decisión que toma esa persona. Usted y yo somos los responsables, y los que están allá detrás de cámaras, déjame decirle que somos responsables de nuestra propia salvación. Hijos que están acá, su papá y su mamá no responderán por ti. Hermanos y hermanas, tus hermanos cristianos no responderán por ti. Es ahora en vida que tenemos que clamar por las personas. Es ahora en vida que hemos de predicar el evangelio. Es ahora en vida que tenemos que mostrarles la palabra tal y como es. Porque ya después de fallecida la persona, ya está establecido Hebreo 9:27, que muera una sola vez la persona y después el juicio. Ahí no nos habla de reencarnación. Pastor, pero a mí me enseñaron que yo podía reencarnar. Esa doctrina yo la escuché y yo estaba creyendo, pastor, que por ser una persona buena gente, bonachón, podía reencarnar en un animal bonito, en una paloma, por decir algo. Un animal inofensivo que no le haga mal a nadie. No, hermanos. No, hermanos. Esto no se trata de ser buena persona, porque el mismo Señor dijo: no me llame bueno, solo bueno es Dios. Todos los que hay aquí necesitamos saber que la pura gracia y el favor de Dios solamente. Amén, amén. Hermanos, tengamos cuidado.
con todas esas enseñanzas que lo enredan a uno, que lo quieren desviar del camino. Por eso, iglesia, mi insistencia, conozcamos la palabra del Señor, lo que Dios nos quiere mostrar por su palabra. Versículo 52, vamos al versículo 52. ¿Cómo se va a hacer esa transformación? Miren acá la pantalla, por favor. Miren lo que va a ocurrir. ¿Pueden leer conmigo esa partecita del versículo? Leámosla todos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ¿qué? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuánto demora uno cerrando y abriendo el ojo? Los ojos. Milésimas de segundo, qué sé yo. Y así va a ser ¿qué? Así va a ser la transformación. Hermanos, vale la pena caminar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vale la pena caminar con el Señor. Versículo 53, por favor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces aquí sacamos una conclusión que usted lo puede decir hoy: hay vida después de la muerte. ¿Cuántos lo creemos? Digan conmigo: hay vida después de la muerte. Fuerte ese aplauso al Señor. Es necesario, escúcheme, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Conclusión, aquí viene la victoria de nosotros y de toda persona que se quiera acoger al Señor, porque no hay exclusividades para nadie. Dios no hace acepción de personas. Esto es para todo aquel que reciba el evangelio del Señor y quiera caminar con Dios mientras está en la tierra. ¿Sabe cuál es la victoria de nosotros? Está en el versículo 54. Y eso cierra con broche de oro esta palabra, hermanos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Eso refuta lo que la gente dice, que la muerte no tiene remedio. Esto dice lo contrario. Les pregunto, iglesia, ¿la muerte tiene remedio? ¿Hay remedio? Claro que sí, en Cristo Jesús. Lo que pasa es que uno tiene que analizar las frases que se dicen en el ámbito social o en el ámbito relacional. Usted no ve, por ejemplo, cuando nos vamos a meter en un ascensor, ¿qué dice la gente cuando nos vamos a meter en un ascensor? Y queda una personita afuera. Venga, que si vamos a caber todos en el cielo, pues no cabemos en este ascensor. ¿Sabe cuántos han oído esa frase? Hermano, déjeme decirle que si queremos que todos quepamos en el cielo con la ayuda del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero hermano, la persona lo dice claro, porque cree que todos vamos a caber en el cielo. Pero es que hay una condición para caber todos en el cielo. ¿Cuál es la condición? Recibir a Cristo como el Salvador y el Señor. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Será la voluntad de Dios que todos quepamos en el cielo? Sí, Señor. Pero ¿quién define eso? Nosotros. Si tomamos la mejor decisión. Iglesia, les pregunto, ¿cuál es la mejor decisión que una persona puede tomar aquí en la tierra?
Vamos, ¿cuál es la decisión más importante? Recibir a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Déjeme terminar con el versículo 55. Rápidamente el 55. ¿Dónde? Hay una pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El 56 responde: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. ¿Y quién deshizo el pecado? Ayúdeme, ¿quién deshizo el pecado? Cristo. ¿Dónde lo deshizo? En la cruz del Calvario. ¿Y cuándo lo deshace el Señor de nuestra vida? En el momento que le decimos. Por eso la oración de fe, ¿no? La oración de fe es importante con una persona. ¿Quieres recibir a Cristo en su corazón? Claro que sí. Diga conmigo: Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón. ¿Sí o no? Ahí comienza una relación estrecha e íntima con el Señor. Y el 57 sigue diciendo: mas gracias sean, mire lo que dice el apóstol Pablo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Digan conmigo: mi victoria está en Cristo Jesús. Amén. Tu victoria y mi victoria está en Cristo Jesús. Gloria al Señor. El 58 nos da el propósito para la iglesia. Versículo 58 nos da el propósito para la iglesia. Mire lo que dice: así que, hermanos míos, amados, estad ¿qué? Ayúdeme fuerte. Estad firmes. Dígale que está a su lado: firmeza nos pide el Señor hoy. A ver, ¿cuántos de los que hay aquí conmigo estamos firmes en el Señor? De aquí nos sacan, pero para el reino de los cielos. ¿Sí o no? Permanecer en Cristo Jesús. Estad firmes, ¿qué? Constantes, ¿qué? Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo debemos permanecer? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué versículo tan contundente para nosotros, hermanos. Digan conmigo: vale la pena caminar con el Señor, amándole y sirviéndole. Fuerte ese aplauso al Señor. Estemos de pie, por favor. Una canción. Estemos de pie, por favor. Ahí donde tú estás, cierra sus ojitos un momento. Dile en sus propias palabras al Señor: tú eres mi fundamento, Señor, mi fundamento de fe. El evangelio en el cual creí, en el cual me predicaron, Señor. Hoy recibo esta palabra, Señor. Hoy es hoy día de salvación, es hoy día aceptable. Señor, donde el que esté débil salga fortalecido, el que esté triste salga consolado, el que esté débil diga: fuerte soy en Cristo Jesús. No se mire a sí mismo, mira lo que Cristo ha hecho por ti allá en la cruz. Sorbida es la muerte, sorbida es la muerte con su aguijón, que es el pecado, en Cristo Jesús. Hoy es día de resurrección. Llevemos ese mensaje, ese evangelio a otros y mostrémosle al mundo que hay esperanza ahora que estamos vivos. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Espíritu Santo, trae, Señor,
Trae con tu poder y ancla nuestros corazones a ti. Que no miremos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos transitando tu senda, Señor, que nos ha trazado. Padre, gracias. Gracias, Señor. Bendito Evangelio de Jesucristo. Bendito el Hijo de Dios que murió en la cruz por todos nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por este rebaño, Padre, y por todos los que han de creer hasta que tú vengas. Gracias, Señor. Toda persona que hoy ha venido por primera, segunda o quizás más veces, pero que no se siente seguro todavía de que está en Cristo, abre hoy su corazón, querido amigo, querido hermano. Abre tu corazón, querida mujer. Puedes decir conmigo hoy: Señor Jesús, yo abro mi corazón y ante tu llamado, Señor, te invito a mi vida. Entra a mi vida, por favor. Abro la puerta de mi corazón y te pido que me perdones todos mis pecados. Te agradezco por haber ido a la cruz, haber muerto allí. Pero también creo, Señor, que no solamente moriste, sino que fue sepultado y que resucitaste al tercer día y que hoy quiere morar en mi vida. Gracias, Señor. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Soy pecador, pero me arrepiento. Hoy, a partir de hoy, quiero ser tu hijo. Dile, mujer, quiero ser tu hija. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú un día me llames, yo pueda responder a mi nombre y ser salvo. Dígale al Señor: Señor, borra mi nombre de los libros y pasa mi nombre al libro de la vida. Gracias, Señor. Déjame orar por ti, Padre. Gracias por las personas que hicieron esta oración de entrega hacia ti. Dale fuerzas, poder, fortaleza para que caminen también contigo. Padre, que toda la iglesia podamos aplicar el versículo 58 de Primera de Corintios 15, creciendo, estando y siendo constantes, creciendo cada día y también haciendo el trabajo que nos ha encomendado de traer otras personas a los pies tuyos, Señor, de presentarles el Evangelio para que crean, Señor. Padre, gracias por mis hermanos y por toda la iglesia. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias, Dios, y decimos amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, Dios. Pueden sentarse en un momento, tengan la bondad. Allá atrás pueden sentarse, tengan la bondad. Allá atrás está Alex, puede levantar su bracito. Y los que hicieron por primera vez esta decisión pueden pasar allá atrás un momento. Van a orar por ti. Todos los que hicieron por primera vez esta oración de fe, pase allá atrás, por favor. Démosles un aplauso. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Pastor, venga, Pastor Julio César. No lo cogí anoche. Venga con su esposa, pastora. Ellos son de acá.